Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El tema que te traigo hoy es un tema muy importante, fundamental, porque nos haría entender muchas cosas de lo que está pasando hoy en Europa. Y es la quema de los libros, el exterminio de los judíos y la hipocresía de Occidente. Mantente hasta el final de esta reflexión del día de hoy. Todos hemos oído hablar del holocausto judío, ¿no? La gran matanza de más de 8 millones de judíos en Europa. Es una de las historias más trágicas del nazismo alemán liderado por Hitler. Una gran matanza. Los campos de concentración en Polonia están ahí como recuerdo, como testimonio de esa gran ignominia, de ese gran asesinato, de ese gran holocausto del pueblo judío que se llevó a cabo en la Segunda Guerra Mundial. Pero esto tiene sus antecedentes y yo quiero compartir contigo algunas cosas que fueron muy importantes y que la nación, los europeos, vieron pasar poco a poco y nadie le prestó atención. No pasa nada. Y fue que el 10 de mayo, escuchen esto, el 10 de mayo, pues ocurrió algo el 10 de mayo del año 1933. Ocurrió algo que nadie pensó que iba a tener la dimensión tan grande que luego tuvo. Unos 70,000 personas se reunieron en Berlín, eran estudiantes, profesores, intelectuales alemanes, para quemar libros. 25,000 libros fueron quemados. Y un joven estudiante de 23 años lanzó un grito, ¿no?, en esa reunión que decía: hemos dirigido nuestro actuar contra el espíritu no alemán y entrego todo lo que él representa al fuego. Hemos dirigido nuestro actuar contra el espíritu no alemán, entrego todo lo que él representa al fuego. Esto fue en Berlín en 10 de mayo del año 1933, la quema de libros. Ahora, ¿cuál era lo que recordaba esto? Recordaba una acción contra el espíritu anti-alemán. Es decir, los libros que se quemaron tenían un espíritu anti-alemán. ¿Por qué? Porque hablaban de temas que se oponían al nazismo, ¿no? Inclusive autores que escribieron novelas y otros escritores que fueron excluidos básicamente de la cultura alemana por estos grupos de nazis, ¿no? Básicamente, ¿no? Es decir, que si no contenían un ideal nocivo para Alemania. Y digo estas cosas porque hoy en día se está volviendo a esto. Cuidado, ¿eh? Se está retirando la Biblia en Utah, en Estados Unidos. Se están coartando la manera de pensar en Europa. El pensamiento único es el que prevalece. Usted escucha la noticia, no crea las noticias que hay en la televisión, no las crea, porque son parciales, ven una parte de la realidad. Con esta guerra de Ucrania, la desinformación es terrible. Recordando la frase que decía que en una guerra lo primero que muere es la verdad. Y esto es una verdad, ¿no? No se puede uno fiar, porque básicamente los medios de comunicación masiva, la televisión, los noticiarios, están parcializados. Usted ve solamente una parte de la verdad. Y la parte de la verdad que le conviene a una parte de esas personas que están en el litigio, en esta guerra, en este desastre que perjudica al pueblo de Ucrania, ¿no? A la gente, ¿no? No a sus élites, sino a las personas, ¿no? Y todos los intelectuales que fueran críticos, en el caso de Alemán, pues fueron excluidos, ¿no? Sacados y bueno, vetados, ¿no? Nadie podía leer estos libros. Y es curioso porque consideraban que lo que contenía estos libros era nocivo para Alemania. Hoy en día se dice igual, ¿no? Inclusive la Unión Europea, que básicamente ya está adquiriendo unos tintes dictatoriales en Europa, por ejemplo, no ayuda a una nación que no esté defendiendo la ideología de género. Escuche eso, ¿eh? Se le retiran los fondos o se le consideran extraños. Pero son las élites europeas. Porque a los pueblos no le ha preguntado. A la gente no le preguntan si están de acuerdo con lo que están haciendo. E inclusive en los gobiernos que están defendiendo esta agenda, se las imponen desde arriba. Es decir, un ministerio elabora una ley, no consulta si la gente está de acuerdo y la impone. Claro que la gente tiene recursos de luego no votarle a estas personas, pero en el final es
aquí la clave es que está imponiendo un pensamiento único. Y el que no piense igual que ellos va a ser excluido de alguna manera, e inclusive en las redes sociales. Si tú tocas algunos temas que no sean la verdad o contrarios a la verdad oficial, pues tú vas a tener restricciones o te van a castigar. Digo, este acontecimiento dirigido por Goebbels, que era el jefe de propaganda nazi en el año 10 de mayo del 1933 en Alemania, parecía algo anecdótico, ¿no? Algo que pasó ahí, que quemaron libros. Pero aquí comenzó la gran persecución a los judíos. ¿Y por qué hablo de la hipocresía de los occidentales? Porque se sabía ya que el pueblo judío estaba sufriendo una gran persecución en Alemania y en otros países de Europa, ¿no? Y en 1935, ¿sabe lo que hizo Alemania? Le retiró la nacionalidad a los judíos que habían nacido y vivido ahí toda su vida. Y de repente pasaron a ser personas sin patria, pasaron a ser refugiados en su propio país. Y se calcula que unos 600.000 judíos, que eran una parte de la población alemana, unos 150.000 judíos alemanes lograron huir del país, de la extrema violencia que estaban siendo sometidos por los nazis, y huyeron a otros países de Europa. Pero allí no se salvaron, ahí los alcanzó también toda esta violencia de los nazis contra el pueblo judío. Y hubo expresiones de intolerancia, hubo centenares de familias judías que intentaron escapar, pero atención, porque esto es lo más grave, no encontraron asilo en ningún país. Ningún país estaba dispuesto a recibir a los judíos. Muchos alemanes y austriacos pues también persiguieron a los judíos y cayeron bajo el régimen nazi también en muchos países, y solicitaron los judíos auxilio a los Estados Unidos solo para encontrarse con una negativa. Bueno, es importante que en el año 1924 el Congreso americano, el Congreso de los Estados Unidos, limitó la cuota de inmigración y discriminó a grupos étnicos y raciales considerados indeseables. Aquí, ¿quiénes estaban entre estos grupos indeseables? Los judíos. Pero bueno, se convocó también una reunión para ver el estado de la migración de los judíos. 32 países asistieron a esa reunión para ver cuál era la situación de qué podían hacer con los judíos, ¿no? Y si se le daba asilo en algún país. En esa época era el gobernante de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y él no envió a ningún representante oficial del gobierno a esta reunión. Ahora solicitó a un amigo suyo, que era Myron C. Taylor, que era un empresario apolítico, a que fuera a la reunión y viera qué pensaban los demás países. Pues miren, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña, que hoy lo vemos como abanderados, ¿no?, del antisemitismo, idearon un pretexto para no recibir a los judíos. El pretexto era, bueno, hay una crisis económica, bueno, hay una indiferencia contra este pueblo increíble. Bueno, entre los estatutos finales se declaró algo. Fíjense, esto para mí me conmueve porque soy dominicano, me conmueve porque el único país que aceptó recibir judíos de los 32 países que asistieron a esta reunión fue la República Dominicana. Ellos dijeron, contamos con las condiciones para recibirnos. Por eso en República Dominicana existe una gran comunidad judía, tanto en Sosúa, Puerto Plata, como en todo el resto del país, ¿no? Y muchos apellidos son de origen judío en República Dominicana. Y digo esto porque a veces con un hecho que parecía trivial, que era esta quema de libros en Berlín, el 10 de mayo de 1937, terminó, se estaba preparando las bases para una gran persecución del pueblo judío en toda Europa, en toda Europa completamente, casi todos los países de Europa, donde ya personas que habían nacido ahí, que eran judíos, de repente encontraron que eran indeseados, ¿no? Fueron saqueados, fueron robados y fueron asesinados, ¿no? En Polonia está uno de los museos del Holocausto más grandes, ¿no?, donde miles de judíos perdieron la vida. Y digo esto porque hoy en día
parece que vamos avanzando en un modelo básicamente nazista en cuanto en todos los gobiernos. Mira, los gobiernos imponen las leyes. Es decir, hoy tenemos la ideología de género y no hay manera de usted oponerse. Si se opone, usted es lo que sea, es un patriarca, el patriarcado, es machista, es lo que sea. Es como si dijera, mira, la libertad de pensamiento, no. Aquí hay un pensamiento único, que es el pensamiento que nosotros imponemos. Y si usted no está de acuerdo, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que usted sea bloqueado en todos los medios de comunicación y usted sea acusado de todas maneras. El caso de la Unión Europea es como si fuera el Tercer Reich alemán. Esta persona, además de estar fomentando la guerra, con un fondo que es para la paz, esa es una de las cosas más curiosas. ¿Cómo se crea un fondo para la paz que se está invirtiendo en una guerra en Ucrania? Ninguno de los líderes europeos parece decir, mira, basta ya, no más guerra. Aquí hay que entrar en algo porque realmente que está muriendo la población, ya sea de rusa o sea ucraniana. Familias, niños, mientras las élites están haciendo esta guerra. Cuando usted mira en Europa, los países europeos, parece que nadie quiere, todos quieren la guerra, pero ¿saben ellos el perjuicio que esta guerra puede tener en la población? Pero cuando usted ve la población, en el caso de España, la gente ya no está interesada en la guerra, es como si no fuera algo con ellos. Pero hay un gran peligro. Y una cosa así como triviales, aparentemente, como fue esta reunión en Múnich, en Berlín, en el 10 de mayo de 1937, pues está preparando algo, y como están preparando la mentalidad, que ya usted no sabe qué pensar ni qué decir. En serio, es que estamos atrapados, estamos como si ya no pudiéramos pensar. Y esto no lleva a buen puerto. No va a llevar bien. No va a llevar a ningún lugar bueno esta situación por la cual nos están metiendo los líderes europeos. No puede haber un pensamiento único. Ya esto ha sido trágico en la historia, no solamente de Europa, sino del mundo. Con la Inquisición, con la quema de libros, con el control de la prensa. Mire, la mayoría de los medios de comunicación está en manos de grupos económicos. Y ellos a usted le dicen lo que ellos quieren que usted oiga. No, lo que ellos quieren manejar su manera de pensar. Y quieren imponer su pensamiento. En Europa, con el comienzo de la guerra en Ucrania, lo primero que se hizo fue prohibir medios de comunicación rusos como Sputnik, como Russian Today, como la agencia de noticias rusa TASS. Conocemos una parte de la realidad de esta guerra, pero no conocemos completamente. Estamos siendo controlados, manejados, no solamente con la guerra, con todos los temas, con el tema de la ideología de género, con los temas, todos los temas. Miren, aquí es tan asombroso en España, y perdonen que le diga esto, que ahora mismo pues un partido que su ministra impuso unas leyes desastrosas que estaban mal hechas, ¿no? Y beneficiaron a los delincuentes, y otras que al final la impusieron desde arriba, eran partidos supuestamente democráticos en que contaban con lo que el pueblo pensaba. No, están imponiendo y diciéndole al pueblo lo que tiene que pensar. Y tiene usted imponiéndole a usted cómo debe educar a sus hijos. Y antes nos decían que eso era propio del comunismo, que los hijos eran del Estado. ¿Y ahora qué? ¿Qué tenemos ahora? Pero esto que ocurre en España, con estos temas, ocurre en todos los países de América Latina. Esto, en Colombia, en Ecuador, donde quiera ocurre. Que estos líderes están imponiendo un pensamiento único a su población. Y la población tiene que escucharlo y aplaudirlo, porque no tiene otro medio de enterarse de cuál es la realidad plena, completa, ¿no? Y hoy, bueno, quería hacer esta reflexión para recordar este trágico acontecimiento que marcó el inicio de una gran tragedia para el pueblo judío. Hace 84 años en Berlín, con la quema de 25.000 libros que eran vistos como contrarios a la ideología nazi. Y tenemos que estar alerta porque nos están básicamente manipulando. Mire, yo veo ahora después de la pandemia y la vacuna, yo tengo que la vacuna
creo que puso a la gente más tonto de la cuenta. ¿Por qué? Porque la gente está como indiferente, me da igual. Si el Estado lo hace, bueno, me quejo. Pero están cambiando toda la estructura, todas las bases, inclusive culturales y religiosas de Europa, para imponernos otro modelo. Para imponerlo no porque nosotros los aceptemos, sino porque ellos, con la fuerza que tienen en el Estado y en los medios de comunicación, van a imponernos esa manera de pensar. Y es un momento de decir, basta ya. Porque aquello que comenzó en Alemania hace 84 años, en Berlín, con la quema de los libros, y que finalmente llevó al asesinato de más de 8 millones de judíos en los campos de exterminio nazis, hoy vemos que las cosas están ocurriendo y parece que ya estamos entrando como si fuera un estado totalitario y un estado de corte nazista en Europa y en gran parte del mundo. Muchas bendiciones para ustedes y les doy muchas gracias por recibir esta reflexión, por compartirla en sus redes sociales, y te voy a pedir un favor. El favor es que te suscribas al canal, que le dé me gusta, que dejes una notificación, deja un mensaje, porque esto es muy importante. Si dejas un mensaje, da me gusta y activa la campana de las notificaciones, YouTube va a publicitar nuestro canal. Y yo sé que puedes ayudar en ello. Muchas bendiciones, y he estado contigo desde España, tu hermano y amigo Luis Tavares. Muchas bendiciones.